Queridos confesores, estamos en el mes del terror, la temporada donde lo imposible parece más cercano y lo que acecha en la oscuridad se atreve a mostrarse. Hoy voy a relatarles historias que han sucedido en Halloween, relatos que algunos han vivido en carne propia y quizás algunos de ustedes también hayan sentido algo extraño en estas fechas. Si es así, pueden enviarnos su experiencia al correo que está apareciendo en pantalla. Ahora sí, pónganse cómodos, tápense bien y cierren los ojos, porque estamos a punto de adentrarnos en lo oscuro. Últimamente, no sé si soy el único, pero siento la vibra del ambiente cada vez más pesado, como si algo invisible caminara entre nosotros y no quisiéramos notarlo. No sé si sea por la cercanía de Halloween o si de verdad hay algo en el aire, pero lo que viví hace poco me dejó marcado. Todo comenzó una tarde nublada. Un amigo me llamó para que nos reuniéramos y pasáramos un rato juntos. Nada fuera de lo normal. El punto de encuentro estaba a unos 15 kilómetros de mi casa, un trayecto que suelo hacer en moto sin problema alguno. Pero esa tarde, desde el instante en que encendí el motor, sentí que algo no cuadraba. El aire pesaba. El cielo se había vuelto de un gris enfermizo, y aunque eran apenas las 5 de la tarde, parecía como si el sol se negara a seguir brillando. Había una luz anaranjada, casi roja, filtrándose entre las nubes, como si el cielo mismo sangrara. Mientras avanzaba por la carretera vacía, la sensación de ser observado empezó a crecer dentro de mí. Al principio pensé que era mi mente jugando conmigo, hasta que vi algo entre los árboles, justo a la orilla del camino. Una figura blanca con forma humana se asomaba entre las sombras. No se movía, no caminaba, solo estaba ahí, inmóvil, como si esperara algo. Me dije que era una ilusión, quizá una bolsa o la luz filtrándose entre los troncos. Pero unos minutos después, la vi de nuevo, esta vez más cerca, blanca, larga, sin rostro. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que sentía el golpe en mi garganta. Al llegar al punto de reunión, mi amigo ya estaba esperándome. Me bajé de la moto, todavía con la piel de gallina, y lo primero que hice fue decirle: no sé por qué, pero hoy todo se siente tan raro. Él me miró serio y respondió sin dudar. Pensé que era el único que lo sentía. Desde que salí de mi casa, me acompaña una sensación horrible. Nos reímos nerviosos, intentando quitarle importancia, y decidimos ir a un pequeño mirador que solíamos visitar. Pero desde que llegamos, la atmósfera se sentía densa, casi opresiva. El silencio era absoluto. Ni un solo grillo, ni un perro a lo lejos. Después de unos minutos, acordamos ir a otro sitio. Subimos a las motos y tomamos una carretera vieja, casi abandonada, rodeada de árboles altos que parecían formar un túnel oscuro. Fue allí donde ocurrió todo. A mitad del camino, los faros de las motos iluminaron algo moviéndose entre los arbustos. Primero pensé que era un perro, hasta que lo vimos claramente. Era un animal, si es que puedo llamarlo así, de cuerpo delgado, cubierto de pelaje gris sucio. Andaba en 4 patas, pero su rostro era humanoide, como un mono viejo con los ojos completamente negros. Tenía una cola larga, casi tan larga como su cuerpo, y una mirada que me atravesaba el alma. Se detuvo en medio del camino y nos observó. No se movía, no hacía ruido, solo respiraba de una manera entrecortada, como si le doliera existir. El miedo me paralizó.
Sentí un vacío en el estómago, un impulso irracional de girar y huir, pero mis manos no reaccionaban. Mi amigo gritó: ¡Acelera! ¡Vámonos ya! Y justo cuando lo hicimos, el ser dio un salto hacia los árboles con una agilidad imposible. El sonido que emitió al hacerlo no era un grito, ni un rugido. Era algo peor, una mezcla de lamento y risa, como si se burlara de nuestro miedo. Seguimos conduciendo sin mirar atrás, hasta que vimos a lo lejos la silueta de un hombre con 2 caballos en medio de la carretera. Llevaba un sombrero grande y la cara completamente cubierta por un trapo oscuro. Caminaba despacio, tirando de las riendas, pero sin apartarse del camino. Tuvimos que esquivarlo casi rozando los caballos. Cuando pasé junto a él, juraría que me susurró algo, una palabra que no entendí pero que me hizo temblar. Después de eso, las motos comenzaron a fallar. Los motores se apagaban, las luces parpadeaban, cada sonido del viento parecía tener forma, el tiempo se volvió espeso y el trayecto, que normalmente tomaba unos minutos, se sintió eterno. Finalmente llegamos al pueblo. Nos despedimos sin decir mucho, con esa mirada que solo intercambiaban 2 personas que vieron algo que no deberían haber visto. Esa noche, al llegar a casa, no pude dormir. Sentí que algo había venido conmigo. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos negros, esa silueta blanca, ese cielo anaranjado que parecía arder. Y desde entonces, cada vez que se acerca Halloween, todo vuelve a sentirse igual. El aire pesado, el cielo extraño, los animales inquietos. Quizás no sea coincidencia. Quizás, en esa época del año, las cosas que no pertenecen aquí salen a recordarnos que seguimos compartiendo el mundo con ellas. Aquí en España hay muchas leyendas. Algunas las contamos por tradición, otras para asustar a los niños o llenar de misterio las noches frías de octubre. Pero hay una en especial, que siempre me pareció más un cuento que una advertencia: la Santa Compaña. Dicen que es una procesión de almas que vaga por los caminos de Galicia, Asturias y el norte del país. Una romería de muertos que buscan a los vivos. Yo nunca la creí, nunca, hasta que me pasó algo que todavía me cuesta contar sin que se me erice la piel. Era una noche de Halloween, hace 3 años. Había ido con unos amigos a una fiesta en un pequeño pueblo del interior de Galicia. Las calles estaban decoradas con calabazas, luces y telas de arañas falsas. El aire olía a castañas asadas y a vino nuevo. Todo parecía normal, hasta que cayó la medianoche. Yo había bebido poco, apenas una copa. Decidí volver a la casa rural donde me hospedaba, a unos 3 kilómetros del pueblo. El camino pasaba por un bosque de eucaliptos, y aunque me daba un poco de miedo, no quería esperar el taxi. Había niebla, una de esas tan densas que parece que el aire tiene cuerpo. Recuerdo que, a mitad del camino, el silencio se volvió absoluto. Ni el viento, ni los grillos, ni el crujir de mis pasos. Nada. Entonces lo sentí. Un olor a cera quemada. Muy leve al principio, pero cada vez más intenso. Pensé que sería alguna casa cerca, hasta que me di cuenta de que allí no había ninguna, solo bosque, niebla y oscuridad. Seguí andando, aunque algo dentro de mí me decía que debía volver atrás. Fue cuando lo escuché. Un rezo, una voz lejana, grave, que recitaba algo que no pude entender. Y luego otra más, y otra, como si un grupo de personas rezara al unísono, caminando muy despacio.
La niebla comenzó a brillar con una luz amarillenta, y por un instante creí ver sombras alargadas moviéndose entre los árboles. Quise pensar que eran linternas o algún grupo que venía del pueblo, pero entonces distinguí el sonido: pasos sobre tierra mojada, acompasados, arrastrando cadenas. Mi corazón latía tan fuerte que sentía cómo vibraba dentro del pecho. Me escondí tras un árbol, temblando, y vi algo que jamás olvidaré: una procesión de figuras encapuchadas, vestidas con túnicas oscuras, avanzaba lentamente por el camino. Cada una portaba una vela encendida, y el humo se elevaba formando una especie de neblina dorada. En el centro caminaba un hombre con una cruz de madera entre las manos. Su rostro estaba pálido, casi ausente, los ojos abiertos, pero vacíos, como si no supiera que estaba allí. Las figuras murmuraban oraciones. Algunas eran tan antiguas que no podía comprenderlas. El olor a cera y tierra mojada era insoportable. De pronto, una de las velas se apagó. El rezo se detuvo. Todos levantaron la cabeza al mismo tiempo, como si hubieran olido algo a mí. Intenté contener la respiración, pero fue inútil. Una de las figuras giró lentamente su rostro hacia donde yo estaba. No tenía ojos ni boca, solo una sombra donde debería estar el rostro. Caminó hacia mí, sin hacer ruido, y cuando estuvo lo bastante cerca, me extendió la mano. En ella llevaba una vela encendida. El terror me paralizó. Recordé la historia: si te entregan una vela, significa que has sido elegido, y cuando eso ocurre, ya no hay vuelta atrás. No sé de dónde saqué fuerza, pero salí corriendo como nunca antes en mi vida. Sentí sus pasos detrás de mí, suaves, acompasados, sin prisa, como si supieran que tarde o temprano me alcanzarían. Corrí hasta que vi la carretera. Al llegar, un coche frenó de golpe frente a mí. Era un anciano del pueblo. Me miró con los ojos muy abiertos y lo primero que me dijo fue: «Por el amor de Dios, ¿por qué caminas por ahí a estas horas?». Le conté lo que vi, aún jadeando, y el hombre se santiguó. «Eso no se cuenta, rapaz. Eso se reza. Lo que viste fue la Santa Compaña». Desde aquella noche, cada año cuando se acerca Halloween, vuelvo a sentir el mismo olor a cera, incluso estando en mi casa. Y a veces, cuando cierro los ojos, escucho rezos lejanos entre el viento. Dicen que la procesión siempre vuelve a por quien la vio y escapó, que tarde o temprano todos terminamos caminando entre ellos, con una vela en la mano, sin recordar nada al amanecer. Y cada 31 de octubre, cuando la niebla cubre los caminos de Galicia, miro por la ventana y me juro que, si los vuelvo a ver, no aceptaré la vela. Pero en el fondo, tengo la sensación de que esta vez ellos no me dejarán elegir. Era la madrugada del 31 de octubre. Esa noche en la oscuridad parece tener vida propia, y el aire se siente más espeso de lo normal. Volvíamos de una fiesta de Halloween en un pequeño pueblo rodeado de cafetales. Éramos 5 amigos. Yo iba disfrazado de vampiro. Otro estaba vestido de monja, de payaso ensangrentado, de calavera y espantapájaros. Aún llevábamos las máscaras medio torcidas y los pasos tambaleantes, no por el alcohol. Ninguno de nosotros había bebido, sino por el cansancio y la emoción que todavía nos recorría el cuerpo. El viento soplaba con un silbido raro, arrastrando hojas secas que se arremolinaban a nuestro alrededor. Los perros ladraban como si algo los hubiera enloquecido, todos mirando hacia el cafetal. Incluso los gatos se habían escondido, con el pelo erizado. Y aunque el camino normal pasaba por la calle principal,
Decidimos tomar el atajo entre las plantas de café para llegar más rápido. El sendero era angosto y cada paso sobre la tierra húmeda sonaba como si alguien nos siguiera. ¿Oyeron eso?, pregunté deteniéndome. El silencio fue total. Ni los grillos cantaban, solo el viento suave y frío movía las hojas de los cafetales. Entonces, una luz blanca apareció en el cielo. Primero parecía una estrella que temblaba, pero empezó a descender, muy despacio, como si nos buscara. Nos quedamos quietos, sin entender. La luz crecía, se hacía más brillante, hasta que nos envolvió por completo. El aire se volvió espeso. Un zumbido comenzó a retumbarme en los oídos. Quise hablar, pero mi voz no salió. Sentí el corazón golpeándome en el pecho. A mi lado, la monja cayó de rodillas. El payaso gritó algo, pero el sonido se perdió en aquel zumbido insoportable. La luz nos cubrió. No sé cuánto tiempo pasó. Quizás algunos segundos o tal vez una eternidad. Las hojas vibraban, los perros a lo lejos gemían y un murmullo, como de miles de voces susurrando al mismo tiempo, empezó a rodearnos. Fue entonces cuando lo vi. Entre el resplandor, algo comenzó a tomar forma, o intentaba hacerlo. Era una masa de sombras y destellos que se movía, se retorcía, se alargaba, como si estuviera hecha de humo y carne al mismo tiempo. No tenía rostro, y sin embargo sentí que me miraba, no con los ojos, sino desde adentro. Sentí que algo entraba en mi cabeza. Vi imágenes que no eran mías. Fuego, tierra, cuerpos ardiendo entre los cafetales. Y luego la luz se elevó de nuevo, lentamente, hasta desaparecer en el cielo. Nadie dijo una palabra el resto del camino. Caminamos en silencio, pálidos, con el sonido de aquel zumbido todavía dentro del cráneo. A la mañana siguiente, cuando tratamos de hablar de lo ocurrido, descubrimos algo aún más perturbador. Todos habíamos soñado lo mismo: un campo de café ardiendo bajo una luz blanca y algo sin forma, observándonos entre los tallos. Desde entonces, cada año cuando llega Halloween, alguien en el pueblo jura ver una luz moviéndose sobre los cafetales. Dicen que si te acercas lo suficiente, puedes escuchar un murmullo que repite los nombres de quienes aquella noche vimos lo que no debíamos. Y cada vez que miro hacia ese lugar, siento que algo, allá en la oscuridad, todavía me está mirando. Tenía 15 años cuando todo comenzó. Era la noche de Halloween. Aunque mi familia nunca la celebramos, el aire esa noche se sentía distinto, más pesado. Vivía en casa de mis abuelos, una casa antigua, enorme, de techos altos y paredes frías que parecían respirar. Aquella era una de esas casas donde el silencio tiene vida propia, y todos sabíamos que en ella pasaban cosas raras, pasos sin dueño, luces que se encendían solas, puertas que se abrían y cerraban aunque no hubiera corriente de aire. Pero uno se acostumbra, o al menos eso creía. Esa noche, mientras los niños del vecindario gritaban que querían dulces y las calabazas iluminaban las aceras, yo solo quería fumarme un cigarro a escondidas antes de dormir. Me escabullí hacia la cochera, donde el jardín se veía envuelto en niebla y el sonido del río se escuchaba como un murmullo lejano. Antes de salir, me entró un antojo de una galleta, así que bajé a la cocina. Todo estaba extrañamente quieto, ni el reloj de la pared sonaba, ni siquiera la nevera. Tomé una galleta de frasco y cuando regresaba hacia la cochera, justo al acercarme a la puerta,
que es bastante pesada porque es de hierro, se abrió sola. No fue el viento, no rechinó, ni se movió despacio, simplemente se abrió, como si alguien invisible me invitara a salir. Por costumbre no me asusté demasiado. En esa casa los espíritus chocarreros eran casi un chiste familiar. Pero cuando me acerqué para cerrarla, la puerta volvió a abrirse, esta vez más, como si algo del otro lado respirara y empujara el aire hacia mí. El frío se volvió insoportable. Pude ver mi propio aliento. Lo cerré de golpe y sentí como el metal temblaba bajo mis manos. Luego subí corriendo las escaleras, de dos en dos, con esa sensación inconfundible de que alguien o algo venía detrás. Me encerré en mi habitación, tiré el cigarro a la basura y me senté en la cama tratando de convencerme de que solo fue el viento o mi imaginación. Pero entonces la vi. Al principio era solo una sombra más oscura que la oscuridad misma, en la esquina del cuarto, pero poco a poco fue tomando forma. Una figura alta, delgada, con un sombrero. No se movía, pero su presencia llenaba todo el aire. El silencio se volvió tan denso que dolía respirarlo. Esa fue la primera noche, y no sería la última. Durante las noches siguientes, la sombra volvió, siempre a la misma hora, siempre en la misma esquina. Nunca hablaba, nunca se acercaba, pero el miedo era tan intenso que al amanecer mi cuerpo amanecía rígido, con los músculos tensos y las uñas clavadas en las sábanas, hasta que llegó la noche del 31 de octubre. El pueblo entero estaba de fiesta. Las luces naranjas de las calabazas titilaban desde las ventanas y se escuchaban risas, fuegos artificiales y música a lo lejos. Pero en mi cuarto solo había oscuridad. Me despertó un sonido debajo de la cama. Pensé que era mi gata, pero cuando encendí la luz, ella estaba dormida a mi lado, con las ojeras tiesas y los ojos abiertos. Entonces lo sentí. La cama empezó a moverse. Primero fueron pequeñas vibraciones, luego un temblor violento y de pronto levitó. El colchón se elevó junto conmigo, como si algo me levantara desde abajo. Por unos segundos quedé suspendido en el aire, con el corazón golpeando tan fuerte que dolía. Luego, con un golpe seco, la cama cayó al suelo. No grité, no podía. El miedo me había arrancado la voz. De pronto, la puerta del cuarto comenzó a golpear. Bom, bom. Y después, los arañazos, uñas rasgando la madera con desesperación, como si algo quisiera entrar. Mi perro dormía abajo, encerrado. No podía ser él. Me tapé con la cobija, temblando, esperando que amaneciera. Cuando por fin salió el sol, encontré en el closet una matrioshka, una de esas muñecas rusas que se abren una dentro de otra. Era un regalo viejo que había olvidado, pero lo extraño fue que se movía sola. Dentro tenía unas monedas, y cada tanto se escuchaba el clink, clink del metal chocando como si alguien la agitara desde adentro. Esa fue la última noche. Al día siguiente, mi madre entró al cuarto, miró el colchón, las marcas en la puerta y la matrioshka moviéndose sola en el fondo del armario. No me preguntó nada, solo dijo con voz firme: «Vamos a quemar esto». Sacamos el colchón al patio, lo rociamos con alcohol y le prendimos fuego. Cuando las llamas lo envolvieron, el aire se llenó de un olor nauseabundo, una mezcla de carne y humedad podrida. Y justo entonces, entre el crepitar del fuego, se escuchó un chillido, agudo, inhumano, como si algo hubiera estado atrapado ahí dentro. Desde esa noche, todo se detuvo, ni la sombra, ni los golpes, ni los arañazos, nada.
Pero cada Halloween, justo cuando el viento sopla frío y el cielo se tiñe de naranja, la puerta de la cochera cruje de nuevo, como si intentara abrirse sola, y yo no puedo evitar pensar que lo que ardió aquella noche no fue solo un colchón, sino algo que había estado esperando ese momento para salir.